Buenos días, hermanos. Realmente agradecido a Dios, gracias por sus oraciones. Realmente para nosotros no está un domingo acá, realmente algo diferente para nosotros, pero gracias realmente por su cuidado. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en la carta de 2 Timoteo. Estamos estudiando estas cartas, hemos terminado el capítulo 1 y hoy empezaremos el capítulo número 2. Segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7, vamos a meditar esta mañana. Dice la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Padre Celestial, queremos darte las gracias, la honra y la gloria, Señor. Gracias por esta oportunidad que podemos abrir tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos dé luz, nos dé entendimiento para entender y comprender tu palabra, Señor. Damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos visto en el capítulo 1, de cierta manera pudimos analizar que Pablo estaba alentando a Timoteo a ejercer su llamado con osadía. Le recordó Pablo a Timoteo que Dios no había dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le exhortó a su hijo en la fe que siga con su llamado, que no se avergüence de dar testimonio, que retenga la doctrina y que sea fiel. Y ahora en el capítulo 2, Pablo va a seguir dando las instrucciones a sus discípulos. Le he dicho que esta es una carta muy personal. Pablo, pronto a ser martirizado, le escribe a su hijo espiritual dando instrucciones. Es una carta llena de exhortaciones a su discípulo, que debería él seguir su ministerio. Era una carta en cierta manera de traspaso de mando. Pablo, pronto a ser martirizado, le pasa las recomendaciones a su discípulo. Y él le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este era el encargo de Timoteo. Una gran responsabilidad tenía Timoteo. El título de estudio esta mañana puse comunicando la verdad. En cierta manera, acá Pablo, vamos a ver que Pablo está encargando a Timoteo la responsabilidad de enseñar la doctrina. Esta es la responsabilidad de Timoteo. Y Pablo, una carta de despedida, pero una carta llena de exhortaciones para que su discípulo pueda seguir el llamado. Y para este encargo, Pablo le da ciertas indicaciones a sus discípulos. O podemos llamar exhortaciones, que estaremos meditando esta mañana. Dos exhortaciones que Pablo le da a su amado hijo en la fe. La primera exhortación vamos a ver que Pablo le va a decir a Timoteo, a preparar hombres fieles. Vamos a volver a leer versículos 1 y 2. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que ha oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es interesante cómo empieza este versículo, diciendo, tú pues, muestra una continuación. Pablo va a seguir dando instrucciones a su hijo. Vimos en el capítulo 1 que Pablo estaba alentando a Timoteo, que el trabajo no sería fácil,
Y Pablo capítulo 1 le da ciertas orientaciones alentando a él. Pero capítulo 2, Pablo va a continuar dando estas orientaciones a él. Pablo continúa animando y dando instrucciones a su discípulo. Era como si estuviese diciendo: Timoteo, ya te he hablado del ejemplo de tu abuela Loida, ya he hablado del ejemplo de tu madre Eunice, ya te he hablado de mi propio ejemplo, que padezco por Cristo, pero no me avergüenzo. También te he hablado del ejemplo de Onísiforo, que me confortó muchas veces en mis prisiones, no se avergonzando él. Por tanto, ahora Timoteo, te toca a vos. Ahora Timoteo, tú pues, y completa y da un adjetivo: hijo mío. Pablo, de cierta manera, tenía un cariño, un afecto muy grande por Timoteo. Y acá Pablo va a dar una gran tarea a Timoteo. Pero antes de dar esa tarea, como un apóstol, él le llama hijo mío, mostrando un afecto, mostrando un cariño que tenía a este discípulo, a Timoteo. Acá Pablo quería dar una exhortación, quería dar una tarea a él muy diligente. Y antes de esa tarea dice: hijo mío. Un total afecto hacia hacia Timoteo. Pablo estaba preste a ser martirizado, pero le da un mandamiento a su discípulo. Pero este mandamiento hace de una manera muy especial, como de un padre que da consejos y deseos a su hijo. Todos aquellos que son padres saben que vamos a querer siempre lo mejor para nuestros hijos. Y muchas veces con enojo, muchas veces con cariño damos ordenanza a nuestros hijos. Y esto era Pablo. Pablo pronto a ser martirizado, en prisiones solo, pero él escribió una carta a su amado hijo. Y luego continúa Pablo diciendo: tú pues, hijo mío, esfuérzate. Como ya sabemos, el trabajo de Timoteo en Éfeso no era fácil. Tenía que enfrentar a las falsas doctrinas, personas enseñando falsas doctrinas. Debería poner en orden la casa de Dios, personas no calificadas cumpliendo, ocupando cargos de liderazgo. Creyentes perseguidos por el Estado. Y sumando a su temperamento de Timoteo tímido y su poca edad. Por lo tanto, Pablo le dice: mi hijo, te solicito que esfuércete, porque tu trabajo es arduo. Tienes mucho que hacer todavía. Yo estoy pronto a ser martirizado, pronto partiré. Pero tu encargo es de mucha responsabilidad perante Dios. Entonces Pablo dice: mi hijo, te solicito que esfuércete. Pablo estaba exhortando a Timoteo que se fortalezca. La exhortación era que él se fortalezca en los recursos divinos para llevar a cabo el ministerio que le fue encomendado. Pues justamente en el capítulo 1, versículo 7, hemos visto esto. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. La obra del Señor en Éfeso dependía de Timoteo. Este ministerio que le fue asignado y ordenado por Dios, pero la eficacia no solo dependía de tener un llamado y los recursos, sino de usarlos fielmente en el poder y la gloria para Dios. No bastara solamente Timoteo tener el llamado, no bastara solamente Timoteo tener el deseo, pero Timoteo debía tener algo, debía ser fielmente usado en poder para la gloria de Dios. No era para que exaltara a Timoteo, no era para que pongamos a Timoteo allá alto, no. Timoteo debía esforzarse en la gracia de Dios. Cabe acá destacar que este verbo fortalecer, además de encontrar en un imperativo, se encuentra también en pasivo. Por lo tanto, esta fortaleza no venía de Pablo,
el cual indica que la fuente y la fuerza de Timoteo no estaba en él mismo, sino en la gracia que es en Cristo Jesús. Por algo dice el versículo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo no iba a hacer ese gran trabajo con su fuerza, con su capacidad, con su poder. Él iba a hacer en la gracia de Dios. Por esta razón, Pablo le dice, esfuérzate, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. La fuente de poder no era la capacidad de Timoteo, no era su intelecto. Su fuente de poder procedía de Dios. La gracia que es en Cristo Jesús. La gracia es el poder que fortalece a todo creyente. La fuerza proviene de la comprensión de su gracia. Las cosas que hacemos, hermanos, no hacemos por nuestras fuerzas. Hacemos por la gracia de Dios. Hacemos como hemos comprendido, hemos obedecido el Evangelio. Hay una fuerza dentro de nosotros que nos impulsa a hacer las cosas. Es una fuerza que sale adentro nuestro que nos impulsa a testificar. Y esto es lo que Pablo estaba diciendo a Timoteo. Timoteo, esfuérzate, fortalezca en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice en Hechos 20:32, dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para solidificarlos y darlos herencia con todos los santificados. ¿Qué nos da poder? ¿Qué puede cambiar a nosotros? La palabra de Dios. Es la gracia de Dios que tiene poder para solidificarnos y darle herencia a todos los santificados. ¿Alguien puede leer 1 Corintios 15:10? Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Y así también es nosotros, hermanos. Dios dice que debemos esforzarnos, fortalecernos en el Señor. Y la gracia es el recurso que tenemos de parte de Dios necesario para nuestra santificación. Yo no hago las cosas en mis fuerzas, pero sí hago las cosas en dependencia de Dios. Y era lo que Pablo habló a los corintios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por lo tanto, la manera de esforzar en la gracia es la obediencia a Dios. Estoy seguro que la gran mayoría hoy queremos quedar dormidos en nuestras casas. Pero la gracia de Dios nos impulsa a nosotros que tenemos que venir a alabar a Él. ¿Y qué debemos hacer? Obedecer a Él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos. Es algo adentro nuestro impulsando a hacer, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Qué parte? Obedecer. Dios no va a venir una luz blanca, no iluminar a nosotros, haga esto. Dios nos va a impulsar a nosotros. Pero en cambio nosotros tenemos que ser obedientes. Y esto Pablo estaba diciendo a Timoteo. Timoteo, tu trabajo era arduo. Tu trabajo será muy complicado. Fortalezca en la gracia de Dios. Dios te dará la fuerza, la sabiduría para poder lidiar con todas esas situaciones. Pero Timoteo debería hacer algo, debería ser obediente a la voz de Dios. Timoteo una tarea tenía que hacer. Dios le iba a ayudar a él, pero él debería ser obediente a su llamado. Y así también para con nosotros, hermanos. Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros, una tarea para nosotros. Pero para eso tenemos que ser obedientes a este llamado. Hemos estudiado sobre los dones, que los dones Dios da a cada uno de una manera sobrenatural. ¿Para qué? ¿Para exaltarme? No, para edificar el cuerpo de Cristo. El don que Dios nos da a cada uno de nosotros, ¿para qué es? Para la edificación del cuerpo. ¿Y qué tengo que hacer entonces yo? Capacitarme, ejercitar ese don, ¿para qué? Para glorificar el cuerpo de Cristo.
Debemos entender que la misma gracia que justifica, santifica y perdona es la misma gracia que da el poder. Timoteo debería descansar en Dios, que le daría el poder. Pero tampoco debería quedar con los brazos cruzados, esperando un poder sobrenatural. No, Timoteo debería obedecer a su llamado. Timoteo debía actuar, hacer algo. Y el Dios, la fuente de poder, ayudaría a Timoteo. Pero tú, Timoteo, debes hacer las cosas en dependencia de Dios. Esto estaba diciendo Pablo. Timoteo, yo te encargo algo. Ese trabajo que vas a tener, vos vas a hacer en dependencia de Dios. Pero vos no vas a quedar con los brazos cruzados. Vos vas a tener que actuar y tener que obedecer a este llamado. ¿Y qué era que Timoteo debería hacer? Versículo 2 era lo que Timoteo debería hacer. Dice versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vaya trabajo tenía Timoteo. Por esa razón, el versículo 1 empieza Pablo diciendo esto: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero haga algo, no quiere ir cruzado, haga algo. ¿Y qué debería hacer? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Timoteo debería fortalecer en la gracia. ¿Para qué? Lo que había oído, lo que había aprendido de Pablo, esto debería hacer lo mismo a hombres fieles. Para que estos hombres puedan hacer otra vez lo mismo. Algo similar podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Después de la muerte de Moisés, Josué fue el sucesor. Tenía una tarea de liderar a Israel la tierra prometida. Vamos a Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Después en la casa pueden leer todo este capítulo, pero vamos a leer solamente versículos 5 al 7. Dice la palabra de Dios, versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios le dice a Josué, no temas, yo estaré contigo. Pero luego le da algo a Josué. Tenía que hacer Josué algo. Y ahí dice versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni la diestra ni la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios le dice a Josué, yo estaré contigo. Vos vas a llevar a este pueblo a la tierra prometida. Pero Josué debería hacer algo también. Debería él esforzar y ser valiente. Debería él cuidar y hacerlo conforme había aprendido. Entonces podemos ver algo de similitud acá. La similitud era la palabra esfuérzate. Así como Pablo estaba diciendo a Timoteo, esfuérzate. Hermanos, Dios en su gracia da el poder, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que esforzarnos. Y era lo que debería hacer Timoteo. Y es lo que debemos hacer nosotros. Dios da el poder, Dios da el querer como el hacer, pero nosotros tenemos que hacer. Y esto es la tarea de Timoteo, esfuérzate. Timoteo debería hacer algo, y así también cada uno de nosotros debemos hacer algo. Dios nos va a poner en nosotros,
pero nosotros debemos ser obedientes a esta voz de Dios. Josué debería descansar en la promesa de Dios. Estaría con él, no desampararía. Pero le dijo también, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni la diestra ni la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué no debería hacer la cosa que le antojaba por su cabeza. Él debería conforme a lo que había aprendido. No debería apartar ni la diestra ni la siniestra de la palabra de Dios. Esta era la guía de él. Nunca te apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él. ¿Y qué debería hacer Timoteo? Timoteo debería hacer lo que ha oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Timoteo no debería que inventar nada. Timoteo no debería que crear nada atractivo. Timoteo solamente debería hacer el mismo encargue que Pablo le había hecho a él. En cierta manera, Pablo, a lo largo del periodo de tiempo, llevó adelante el evangelio. Fundó iglesias, pero ahora estaba preso, sin esperanza, punto de ser martirizado. Y le entrega a su discípulo, a su fiel discípulo, su hijo en la fe, que debería hacer lo mismo. Y a su vez pasar este mismo a otros. Pablo estaba acá haciendo un traspaso, la responsabilidad a Timoteo. Le exhortó a Timoteo que actúe como un maestro. Y no solo que actúe, pero que también produzca maestros. Este era el encargo de Timoteo. Timoteo, de ahora en adelante, va a ser el gran maestro. Pero no solamente ser un maestro, tiene que producir maestros. ¿Y qué era lo que Timoteo debería enseñar? La propia palabra de Dios nos muestra esto, todo lo que había oído. Timoteo no debería inventar nada nuevo. Todo ya está inventado, todo está en la palabra de Dios. A lo largo de mucho tiempo, Timoteo escuchó a Pablo enseñando. Escuchó a Pablo diversas veces. Participó de las enseñanzas del apóstol Pablo. Y esto es lo que Timoteo debería hacer ahora. Este era su encargo. Pablo, en cierta manera, en la despedida de la iglesia de Éfeso, él dijo lo siguiente: porque no he rehuido de anunciarlos todo el consejo de Dios. Pablo invirtió tiempo enseñando en varias iglesias. Y en la despedida de la iglesia de Éfeso, él dijo lo siguiente: porque no he rehuido de anunciarlos todo el consejo de Dios. Y esto era lo que Timoteo debería hacer de ahora más. Todo el consejo de Dios, Timoteo debería encargar a estos, a hombres fieles, para que estos hombres fieles también hagan lo mismo. Dice Hendricks en su comentario, dice lo siguiente, me parece muy interesante, y leo. Él dijo: una forma segura de fortalecerse en la gracia es transmitir a otros las verdades que se han animado en el corazón y que son guardadas en la memoria. En conformidad con esto, que Timoteo actúe como maestro, aún más que produzca maestros. Timoteo necesitaba esta experiencia y, lo que es mucho más importante, la iglesia necesita maestros. Una manera de poder fortalecer en la gracia, acá dice Hendricks, es transmitir a otros las verdades. Hermanos, no sé a ustedes, pero puedo estar seguro que una vez podemos testificar a alguien, a nosotros nos da fervor, nos da gozo. Y esto es fortalecernos en la gracia. Porque el llamado de cada uno de nosotros aquí es ir y hacer discípulos. Todos nosotros tenemos que hacer ese trabajo.
Y es lo que Pablo quería decir a Timoteo. Timoteo, haga lo mismo. Todo lo que he invertido en ti, todo lo que vos has escuchado, has visto, haga esto. Hermanos, en cierta manera, es mucha responsabilidad que tenemos nosotros los ancianos. Y en esta mañana, con mucho temor y reverencia, digo, la palabra nos exhorta a Pablo y a mí, que debemos esforzarnos. Lo que hemos aprendido, esto debemos enseñar a otros. Para que también estos otros también puedan seguir haciendo lo mismo. Sería un proceso continuo. Esto no va a terminar hasta que Cristo venga a buscar su iglesia. ¿Y para qué debemos hacer esto? ¿Cuál es la razón de esto? ¿Por qué debemos seguir enseñando a otros? Vamos en Efesios, capítulo 4. Y Pablo en la carta explica cuál es la razón de por qué. Efesios 4:11. Dice la palabra de Dios, y Él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, acá viene el propósito, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, se va a invertir tiempo no para crear una iglesia superior, no para crear una iglesia sabia que conoce toda la Biblia, no. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. El versículo 14 dice, ¿para qué nuevamente? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso digo, hermanos, en esta mañana la palabra de Dios me exhorta a mí. La palabra de Dios dice que yo debo esforzarme. ¿Para qué? Para enseñar a otros. Y que ese otros también hagan lo mismo. ¿Para qué? Para que no seamos niños fluctuantes. Yo no puedo hablar mucho por Argentina porque no conozco, pero sí puedo hablar por Brasil. Hoy en día el mundo está dentro de la iglesia. La palabra de Dios casi no se abre más en Brasil. Se pasa unos versículos y se habla y se habla. Todas las atracciones parecen ser atractivas para los hombres. ¿Pero qué tiene poder para cambiar? ¿Mi elocuencia? ¿Saber hablar? No, es esto. Es la palabra de Dios tiene poder. Y este es nuestro deber. Nuestro deber como anciano es enseñar a otros, para que esos otros puedan seguir estas generaciones y seguir a estas generaciones, para que en este lugar la palabra de Dios siempre sea expuesta, porque la palabra de Dios tiene poder, no somos nosotros no somos nada. Y podemos ver que Pablo en cierta manera influenció en gran manera a Timoteo. Segundo Timoteo 3:10, volvemos al libro Segundo Timoteo 3:10. Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, la conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como lo que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y todas me ha librado el Señor. Versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste
sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por tanto, Timoteo, tú has aprendido. Y esto te encargo, Timoteo, que haga lo mismo. Pero le dio una advertencia a Timoteo. No era a cualquier persona Timoteo debería gastar su tiempo, debería estar invirtiendo. No debería empezar a reclutar a cualquier persona. Debería la persona tener un requisito, y un requisito fundamental. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esto encarga a hombres fieles. Timoteo no debería empezar a salir en busca de hombres, venid vos, este me cae bien, venid, vamos a este, no. Pablo le dio un requisito fundamental a Timoteo. A esto hacer encargos, pero a hombres fieles. Hermanos, y esto es fundamental. Pablo le exhortó a Timoteo que gaste su tiempo en preparar a hombres para el ministerio. Hombres que tendrían después que preparar a otros hombres. Que siga el proceso. Pero es importante entender bien esto. No a cualquier hombre, pero sí fieles. Por algo está en la palabra de Dios. Por algo el apóstol Pablo escribió hombres fieles. Veamos algunos ejemplos, vamos a percorrer un poquitito algunos ejemplos y vamos a ver que Dios no escogió a cualquiera. Dios nunca escogió a los haraganes. Siempre Dios escogió a aquellos más ocupados. Vamos al Antiguo Testamento, Números 12, 7. Dice la palabra de Dios: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Primero de Samuel 2. Primero de Samuel 2:35. Dice la palabra de Dios: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Nehemías 7, versículo 1, dice la palabra de Dios: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señaladas porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, y ahí da una razón. ¿Por qué? Dice: porque este varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Proverbios 13, 17. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Lucas 16, 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y por último, y podemos seguir citando más versículos, pero 1 Corintios 4. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Versículo 2. Ahora bien,
se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y podemos seguir citando más versículos. Pero podemos ver que Dios a todo lo que llamó fueron personas fieles. Luego podemos encontrar los requisitos para los ancianos. 1 Timoteo 3, versículo 1, pero no vamos a leer, pues ya hemos conocido este versículo. Es necesario que los obispos sean irreprensibles, maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, decorosos. Podemos también encontrar en Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que estableciese ancianos. Y luego da los requisitos. ¿Quiénes son estas personas? Que sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes. Creo que la palabra de Dios es muy clara. Tenemos ahí los requisitos. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros, seres humanos, queremos dar una ayudita a Dios. Dios no es sabio. Entonces, acá no, vamos a pasar por acá. No. Por esto Pablo dejó a Timoteo algo muy... Esto te encargo, Timoteo. Y le da el requisito. ¿Qué le encarga? A hombres fieles. Y él ya ha dejado las instrucciones para nosotros. Lo que se debe hacer, Timoteo, encárgate. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Por algo el apóstol Pablo puso ese adjetivo, porque es importante. Fiel, hombres fieles. No es suficiente ser creyente, sino creyentes fieles. La fidelidad es la consecuencia de estar bajo el control del Espíritu Santo. Acá no estamos hablando de infalibilidad, no estamos hablando de personas que no se puede pecar, pues eso, nadie estaría acá. Porque todo día pecamos, todo día fallamos. Acá la fidelidad que está queriendo mostrar hombres fieles son personas dignas de confianza. Son personas que muestran que con su vida que está siendo controlada por el Espíritu Santo. Son personas dignas de confianza, que han demostrado su amor y deseo de servir a Dios. Que sus vidas respaldan lo que dicen ser creyentes fieles. Una vida de entrega a su Señor. En ningún momento estamos hablando acá de impecabilidad. Porque si era así, no estaría una persona puesta acá adelante. Y esto, hermano, era el encargo que podríamos decir que era el principio de delegar y de multiplicar. Jesús fue el maestro de los maestros. Se dedicó tiempo a sus apóstoles, a los cuales Jesús estableció los 12. ¿Para qué? Para que estuviese con él. Y luego para enviar a predicar. Luego los apóstoles hicieron lo mismo. Lucas, por ejemplo, es un ejemplo. Lucas no fue un apóstol, pero estuvo ahí con los apóstoles. Y guiado por el Espíritu Santo escribió su evangelio. El evangelio de Lucas. Guiado por el Espíritu Santo escribió Hechos, la historia de la iglesia. Y también encontramos a Pablo, que Cristo de una manera personal y directa le llamó para ser apóstol. Y así fue generación de hombres fieles que podemos ir citando. Jesús enseñó a los apóstoles, quien a esto enseñaron a otros, y quien enseñaron a otros, y así va a seguir siendo. Y acá encontramos con Timoteo. Y podemos decir también nosotros estamos en este mismo ciclo. Lo que ha oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo debería preparar a hombres fieles.
Pero no solo fieles, le pone otro calificativo otra vez, pero que sea idóneos también para enseñar a otros. La obligación no era solo transmitir conocimientos, no era solo un sentar, venir, te voy a empezar a enseñar, no. El mandamiento consiste que había que transmitir todo el consejo de Dios, para que si otras personas también puedan transmitir los mismos consejos de Dios. Hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Era un mandamiento para Timoteo. Y es un mandamiento para el día de hoy, para nosotros como iglesia. Que los ancianos deben enseñar a hombres fieles. Para que estos hombres fieles también puedan ser idóneos para enseñar también a otros. Y así seguir las generaciones. Esto sirve también para nosotros como iglesia. Para que el día de mañana podemos saber, no. La palabra de Dios dice que este es tu trabajo. Por eso dije, hermanos, anteriormente, con mucho temor y mucha reverencia, la palabra de Dios me exhorta en esta mañana. Me anima que tengo que esforzarme en estudiar más. Me anima que tengo que ser de ejemplo a mi familia y la familia de Dios. Me anima que yo debo cada vez más, porque es un mandamiento de Dios. No es una invención nuestra. Dios dejó establecido esto. No basta ser fieles. Debe ser idóneos para enseñar a otros. Por esta razón, uno de los requisitos para ser anciano es apto para enseñar. Ojo, es diferente de una persona que tenga el don de enseñanza y ser apto para enseñar. La persona que tiene el don de enseñanza, ¿qué hace? Le hace ser más fácil enseñar. Pero aquel que no tiene don de enseñanza no significa que no puede enseñar. Significa que tiene que estudiar más. Y más y más. Porque ¿qué es un don? Un don es algo sobrenatural. Pero no significa que una luz blanca va a venir del cielo y esa persona va a venir a abrir la Biblia y ya va. No, tiene que estudiar. Justo mi mamá hizo una pregunta, un paréntesis. ¿Cómo esto es que muchos pastores dicen, yo voy a enseñar tal cosa, pero Dios me dijo? ¿Y cómo Dios dice? Dios no dice nada. Uno estudia la palabra de Dios y aprende y lo enseña. Nada de luz blanca cae del cielo. Lo que nosotros enseñamos es lo que nosotros estudiamos. Lo que Dios ha puesto en su palabra. Hermanos, como iglesia, debemos orar para que Dios levante a hombres fieles. Personas dedicadas para el servicio eficaz de la iglesia. Para que se pueda levantar nuevas generaciones de líderes espirituales. Maduros, capacitados y celosos del cuidado de la casa de Dios. Que expresa con fidelidad la palabra de Dios. Este es nuestro deber como iglesia. Y tremenda responsabilidad y deber tenemos los ancianos. De encargar toda la doctrina a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero de una manera implícita, podemos decir que no solo los ancianos tienen esa responsabilidad. Los maestros de la escuela dominical son responsables de también poder capacitar también a otros. Los responsables de algún ministerio o alguna tarea en la iglesia también son responsables de pasar a otros los aprendidos. Porque todas las cosas que hacemos para el Señor tienen que ser con excelencia. Nosotros nomás humanamente pensamos que ministerio ¿qué es? Estar acá adelante,
ministerio de los músicos, ministerio que dirige, pero no, todo es ministerio y todo es importante. Menospreciamos muchas veces ministerios, menospreciamos muchas veces cosas y elevamos uno más importante que el otro. Todo es para la gloria de Dios. Aquel que viene a abrir la iglesia temprano, viene a prender los aires para que aquello que llega sobre la hora y llega tarde todo fresquito, está haciendo para glorificar a Dios. Aquello que viene para limpiar la iglesia, para poder encontrar todo con un rico olor la iglesia, esto es tan importante como un predicador. Es tan importante como para un músico. Nosotros nomás que menospreciamos los ministerios. Pensamos que el ministerio es solamente estar adelante. Un hombre que no tiene un ministerio en la iglesia, pero un hombre fiel, ama a su esposa, instruye a sus hijos. Y este es el ministerio. Ministerio, hermano, no es solamente pasar acá adelante. A este hombre que no hace nada en la iglesia, pero está educando a sus hijos. Está disciplinando a sus hijos, no disciplinar. Está amando a su esposa. Está haciendo de ejemplo a otros jóvenes que están mirando a este varón. Nosotros nomás que empaquetamos nomás ministerio, estar adelante. De una manera implícita, pero no debemos sacar nuestro enfoque que Pablo está hablando a Timoteo, el encargo a hombres fieles para el ministerio. Pero en cierta manera, todos nosotros, en cierta manera, tenemos esta responsabilidad. Porque la palabra de Dios dice, id y hacer discípulos. Todos nosotros debemos hacer un discípulo. ¿Y qué hace un discípulo? Ser ejemplo a otros. Por lo tanto, acá vemos que Pablo le encarga a Timoteo la responsabilidad de enseñar la doctrina. Y para esto le da la primera exhortación, prepare a hombres fieles. La segunda exhortación, Pablo dice, tener un compromiso diligente, legítimo. Versículo 3, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Nuevamente acá Pablo empieza el versículo, tú pues, Timoteo, sufre penalidades. En los versículos anteriores, Pablo le encomienda la responsabilidad de preparar a hombres fieles. Un trabajo arduo y complicado. Y ahora le dice, sufre penalidades. Pablo, por experiencia, le estaba advirtiendo a sus discípulos que él sufriría. Pues era justamente lo que Pablo estaba pasando, preso, pronto a ser martirizado. Y la tarea que te fue encomendada a Timoteo no era fácil. Exigía una disposición al sufrimiento. La doctrina sería resistida por muchos. Y Pablo le advirtió a él, versículo 4, versículo 14, en la misma carta, 2 Timoteo 4:14, dice, Alejandro el caldero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Capítulo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Timoteo, no es fácil tu trabajo. Pero yo te animo, yo te exhorto, fortalezca en la gracia. Y ahora le dice, tú sufrirás. Todo trabajo tiene su sacrificio y esfuerzo. Yo no conozco una persona que dice, qué gusto es trabajar. Encanto, voy feliz. Todo trabajo tiene su esfuerzo, todo trabajo tiene su sacrificio. Y Pablo está diciendo este encargo a él. Una tarea que exigía una disposición al sufrimiento. No era fácil. Personas se iban a burlar de él. Personas que iban a querer descalificarles. Y la palabra de Dios dice, aquellos que quieren vivir piadosamente sufrirán persecuciones. Si Cristo sufrió persecuciones, ¿qué serán nosotros? Imaginemos un poco, hermano, Pablo estaba preso, estaba a punto de morir por ser testigo de Cristo. Y consecuentemente Timoteo estaba expuesto a la misma cosa. Pero Pablo en capítulo 1 le anima a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor,
que guarde la doctrina. Y ahora le dice, vas a sufrir. Pero tu sufrimiento debe sufrir como, y le da un calificativo a él, como un buen soldado. Fíjese cómo Pablo le da ese adjetivo a Timoteo, como un buen soldado de Jesucristo. Debería Timoteo servir al Señor con excelencia, diligentemente como un buen soldado. No debería cumplir su tarea por cumplir nomás. Yo voy a hacer mi tarea por hacer nomás. No, debería él hacer de una manera diligente. Y Pablo utiliza 3 comparaciones, dando a entender cómo tenía que ser su compromiso diligente. Primera comparación, le utiliza como un soldado. El versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Para aquellos que no saben, un soldado está disponible 24 horas. 365 días del año está disponible a su país. Hay un acontecimiento, hay algo, les llama y los militares tienen que estar ahí. En cualquier momento haya una emergencia, deben estar ellos listos para la batalla. Disponible a la orden de su superior. Ellos debían estar preparados para misiones peligrosas. Se espera también que se arriesgue su vida por su país. Y por eso Pablo le da ese comparativo a Timoteo. Timoteo, sea un buen soldado de Jesucristo. Pero el énfasis que quería dar acá Pablo a Timoteo es que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Pablo quería dar a entender a Timoteo que su dedicación debía estar plenamente a su llamado. Debería él tener su atención continua a lo que fue encomendado. Acá la expresión no enredarse en los negocios de la vida no era una provisión de no trabajar, como algunos muchas veces toman este pasaje para decir que los pastores no pueden trabajar. Pablo mismo trabajaba. Pero lo que quería acá hacer Pablo, que quería mostrar ese pasaje, es que no debería involucrarse en cosas que le hacía desenfocarse. Que reduzca su tiempo desviando o distrayendo de su verdadero llamado. Esto que Pablo quería hacer a Timoteo. Timoteo, no desvíe tu atención. No ocupe de cosas que te va a reducir tu tiempo para esto. Así como vimos en Hechos capítulo 6, no vamos a leer porque estamos de tiempo, pero no era justo que los apóstoles dejamos la palabra de Dios para servir las mesas. Empezó a crecer la congregación y había problemas. Entonces los apóstoles decían, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Y qué iban a hacer ellos? Iban a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Y esto quería decir Pablo a Timoteo. Timoteo, no te desenfoques. Y Pablo termina este ejemplo dando el propósito por qué el soldado debería comportarse de esa manera, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Timoteo no solo debería estar dispuesto a sufrir penalidades, no enredar negocios de la vida, pero debería ser un buen soldado con objetivo de agradar al Señor. Hermanos, las cosas que hacemos tienen que ser un solo fin, agradar a Dios, no a los hombres. Nuestro objetivo de servir al Señor es para dar gloria a Él. Es lo que nos debe importar a nosotros. Y consecuentemente vamos a agradar a las personas, pero nuestro objetivo es dar gloria a Él. Un soldado tiene como objetivo agradar a su superior. Y con esto Pablo quería mostrar a Timoteo que su trabajo debería ser de manera diligente, buscando agradar a Dios y no a los hombres. Luego le da una segunda comparación. Utiliza un atleta. Versículo 5. Y también que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Para un compromiso diligente se debe cumplir las reglas. Y para esto Pablo utiliza la figura de un atleta que para ganar el premio debería luchar legítimamente.
El atleta debería estar empeñado en competir bajo las reglas. El esfuerzo y estar sujeto a las reglas de la competencia tenía el objetivo de ser coronado. Todo atleta que se va a la competencia tiene un objetivo: ganar la baja. Pero para esto, ¿qué debía hacer el atleta? Esforzarse. El atleta debía prepararse. Pero no solamente prepararse, debería cumplir las reglas del juego. Para esto, el atleta debía conocer y cumplir legítimamente las reglas del juego. Un atleta podía hacer un esfuerzo intenso en la preparación, pero podía venir todo agua abajo a no cumplir las reglas del juego. Bajo esta figura, nuevamente encontramos un compromiso diligente. Timoteo debería esforzar en cumplir con su ministerio de una manera diligente, cumpliendo con las reglas del juego. ¿Y cuál es la regla del juego de Timoteo? A esto te encargo. Lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles. Este era el encargo de Timoteo. Este era su compromiso, esta era su regla de su juego. Tercera y última comparación utiliza un labrador. El labrador, para participar de los frutos, deben trabajar primero. Las tres comparaciones ponen en manifestación un compromiso diligente. El soldado no se enreda en las cosas del mundo. El atleta está sujeto a las reglas. Y ahora el labrador le da la idea de un trabajo arduo, continuo. Pablo acá utiliza la figura de un agricultor utilizando y dando énfasis: debe trabajar primero. Este es un trabajo de dedicación. Es un trabajo arduo, con mucha energía, esfuerzo, sudor y sacrificio. En cierta manera, para un agricultor tener una cosecha no puede ser perezoso. Debe trabajar arduamente para poder tener una buena cosecha. Hoy en día en nuestra mente la agricultura es con máquinas, con todo, pero en esta época no era así. Aquellos que vivieron en el campo saben, a las 3 de la mañana está ahí. El jefe, el primero a levantar, está ahí, trabajando arduamente para tener una buena cosecha. Fíjense lo que dijo Pablo: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. No era quedar con el brazo cruzado sin hacer nada, debería trabajar. El labrador debería ser diligente y consecuentemente los frutos serían su recompensa de su trabajo dedicado y esforzado. En cierta manera, acá Pablo vio el resultado de su esfuerzo. En gran cantidad, las iglesias establecidas por Pablo. Pero sin embargo, Pablo nunca dice: yo hice esto, yo hice aquello. Pablo siempre dice: quien daba crecimiento era Dios. Apolo regó, no viene en mi mente el versículo completo, pero quien daba crecimiento era Dios. En ningún momento encontramos Pablo exaltándose: gracias a mí hay esto. No, todo lo contrario, sino la gracia de Dios en mí. Pero sin embargo, se dedicaba a un trabajo diligente. Podemos acá ver claramente estos tres ejemplos que Pablo utiliza a Timoteo. Debería ser un trabajo diligente, esforzado con dedicación. Hermano, las cosas del Señor no se hacen así nomás. Todas las cosas, en más mínimos detalles, se tienen que hacer con esfuerzo, con dedicación, porque estamos haciendo para el Señor. El soldado no se enreda desenfocando de su ministerio. El atleta no desvía de las reglas, debe ser fiel al cumplir las reglas. El labrador, un trabajo arduo, un esfuerzo, sudar, dedicación. En fin, Timoteo debería ser un ministro diligente del Señor, como un buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba dando un encargo a Timoteo, la responsabilidad de enseñar la doctrina, a preparar hombres fieles,
a tener un compromiso diligente, y termina con versículo 7, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo termina todas esas indicaciones diciendo a Timoteo, considera lo que digo. Acá el verbo considerar está en una forma de un imperativo. Esto indica que Pablo, al terminar, estaba dando una orden a Timoteo. No era una simple recomendación, no. Pablo estaba diciendo, Timoteo, considera todo lo que estoy te hablando. Timoteo, acabo de mostrarte que debe tener un compromiso diligente en todo. Tiene una misión que cumplir, tiene un encargo importante. Y para esto utilicé la comparación de un soldado, de un atleta, de un labrador. Debes meditar, debes considerar y debes poner en práctica todo lo aprendido. Entonces el Señor te dé entendimiento en todo. El Señor no va a venir una luz blanca a iluminar a los ancianos. Tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que seguir capacitándonos. Y así es cada uno de nosotros. Por eso, y esto, considerar lo que digo. La palabra de Dios no es, qué hermosa, qué lindo fue. Debemos meditar, debemos poner en práctica y analizar en nuestra vida cómo estamos. Poner en obediencia a la palabra de Dios. Y luego dice, y el Señor te dé entendimiento en todo. Si hay algo que arreglar en nuestra vida, el Señor dice, arrepiéntate, confiesa a Él. Y el Señor te va a dar entendimiento para poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Pablo termina diciendo a Timoteo, debes considerar y aplicar en tu vida, y el Espíritu Santo te guiará. Hermanos, no existe nada místico. Dios exige obediencia. Dios exige un trabajo arduo. Dios exige que esforcemos. Dios quiere un trabajo diligente. Y Él promete que nos va a guiar a nosotros. Por lo tanto, Pablo le encarga a Timoteo la responsabilidad de enseñar la doctrina. Nosotros tenemos la responsabilidad de preparar a hombres para el ministerio. De esto cae de más duro. Pero la palabra de Dios también fue muy clara en cuanto a qué debemos hacer. A preparar hombres fieles. Nuestro deber como ancianos de la iglesia es preparar a personas que en el futuro hagan lo mismo. Nuestro deber es observar e invertir tiempo en hombres fieles, que con su vida muestra una integridad, que con su vida demuestra amor por las cosas del Señor, que ha demostrado que cumple los requisitos establecidos por Dios. Esto es nuestro deber como ancianos, observar a estos hombres, pero no a cualquiera, a hombres fieles. A esto tenemos que invertir tiempo en estas personas. En cambio, el deber de la iglesia es orar para que Dios levante a estos hombres fieles. Porque es Dios que llama a hombres para liderazgo, no somos nosotros. Dios levanta, Dios llama. Por lo tanto, debemos orar para que haya generaciones futuras de hombres piadosos, temerosos a Dios, hombres que cumplen su función de hombres en su hogar, liderando con amor, amando a su esposa, cuidándola como un vaso más frágil, educando a sus hijos en el temor del Señor, con su ejemplo y dedicación en la enseñanza a ellos. Que amemos unos a los otros, exhortándonos unos a los otros, para así ser una iglesia con propósito, cumpliendo así el mandato que Pablo le encargó a Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tenemos nuestra responsabilidad como ancianos, pero la iglesia también tiene su responsabilidad perante Dios.
Nuestro deber como iglesia es orar para que Dios pueda levantar a estos hombres fieles. No hombres que pasen acá adelante, hombres fieles, que cumplen su función como hombres en su casa. Porque el primer ministerio de donde es en la casa. Si no puede gobernar su casa, ¿cómo gobernará la casa de Dios? Nuestro deber, hermano, como iglesia, es orar para que Dios pueda levantar a estos hombres fieles. Nuestro deber como iglesia es poder exhortar unos a los otros. ¿Para qué? Para que podamos ser una iglesia con propósito. Una iglesia que pueda levantar nuevas autoridades, futuros ancianos, para que puedan así nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos, si sea la voluntad de Dios, esté una iglesia sana. Una iglesia que cumple la palabra de Dios. Ese debe ser nuestro anhelo, hermano, como iglesia. Orar para que en este lugar siempre prevalezca la palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos dar gracias, Señor. Gracias por un día más que tú nos regalas. Gracias por esta oportunidad que podemos abrir tu palabra. Gracias por estas palabras de exhortaciones a unos, de alientos a otros. Pero te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda examinarnos a cada uno de nosotros. Tú nos conoces a cada uno de manera particular. Ayuda, Señor, a que nosotros podamos comprender nuestro llamado, nuestro rol, y podemos cumplir, Señor. Podemos glorificarte a ti con nuestras vidas, con nuestras acciones. Ayuda, Señor, a ser una iglesia que glorifica a ti, Señor. Una iglesia que buscar glorificarte en todo lo que hagamos, sea el ministerio que sea, Señor. Todo el ministerio es importante para ti. No hay uno más importante, no hay menos importante. Todo tiene un solo fin: glorificarte y exaltar tu nombre, Señor. Damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.